vientos, rachas que hoy han alcanzado los 130 kilómetros por hora en la isla del Hierro y donde tienen activo el aviso rojo. Mañana será naranja, mañana continuará ahí, por lo tanto, el temporal de viento, de oleaje, mientras que en el resto será el frío, el sol y también la niebla abundante a primeras horas los que sean los protagonistas. Muchas gracias, Silvia. Frío que pasaban también esta mañana bajo la niebla hoy en la Panadella, y es que es una zona que sabe bien lo que es la niebla o la boira, como se le conoce aquí. El frío intenso va a continuar mañana y las nieblas volverán a aparecer, y de ahí viajamos hasta Canarias, hasta el Hierro, donde se han producido multitud de incidencias debido al paso de la borrasca Dorotea, que ha hecho que el viento arreciara mucho y, por ejemplo, en frontera, ahí concretamente en el Hierro, alcanzaron una racha de 132 kilómetros por hora. Tengan precaución porque lo cierto es que este viento va a seguir soplando con mucha fuerza en el archipiélago canario, especialmente en las islas occidentales. En estos momentos está activo el aviso rojo en el Hierro y el naranja en Tenerife, La Gomera y también en La Palma, amarillo en la mitad oriental. Mañana seguirán los avisos activos aquí, avisos naranjas en este caso, pero atención porque todavía esas rachas aún pueden alcanzar esos 120, 130 kilómetros por hora. Lo otro que hablábamos, las temperaturas. ¿Qué es lo que marcan ahora mismo en nuestro país? Pues bueno, hace frío, tenemos en Zamora 1 grado, 2 grados en Palencia, desde luego sin alcanzar los 10 grados en todo el interior peninsular. Fuera de ahí, sí, hacia las costas sí que las temperaturas pues son superiores. Tiempo anticiclónico, pero por otro lado Dorotea aún amenazando ahí al archipiélago canario con esas fortísimas rachas de viento. Es lo más destacable que deja ahí Dorotea. También está lloviendo y mañana tendremos el viento de levante que cogerá mucha fuerza en el entorno del estrecho. Y por lo demás, mañana, como decía, las nieblas que van a volver a aparecer y que van a ser bastante densas, especialmente en el Valle del Duero, aunque también se van a producir en otros valles principales de la península. Y luego tendremos esas nubes altas que irán alcanzando el oeste peninsular. Todavía lloverá en el archipiélago canario, porque este es el otro factor que ha estado lloviendo aquí, aunque, como decimos, lo más destacable en Canarias es el viento que va a continuar. Un viento de sudeste que va a hacer que suban las temperaturas y que también tengamos más polvo en suspensión, más calima y más que habrá de cara a los siguientes días. Será lo más destacable, pues eso, a partir del martes en Canarias. Y por lo demás, la niebla, como decimos, mañana como clara protagonista durante las primeras horas del día, luego las nubes altas alcanzando el oeste, intervalos nubosos en el entorno del Mediterráneo, pero sin más consecuencias, y sobre todo eso, el viento de levante soplando con fuerza en el estrecho. Mínimas para esta noche, bajo cero en el interior peninsular, heladas, por ejemplo en León, de 3 bajo cero, lo mismo que en Cuenca o también en Soria y en Pamplona, donde bajarán hasta los 2 grados negativos. Las máximas subirán mañana especialmente en las zonas altas del norte. Por ejemplo, en el Pirineo la subida puede ser de más de 10 grados en las máximas. Fuera de ahí las temperaturas no cambiarán demasiado. Estarán en torno a lo que toca para esta época del año, como mucho 1 o 2 grados por encima de la media. Son valores eso, 11, 12, 13 grados de temperatura diurna. Y atención, ¿cómo viene la semana? Pues en general tranquila la primera mitad, pero luego ya llegará la lluvia a partir del jueves. Esto, martes, entrando la precipitación